Señor Jesús, oh Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por otro día más que nos regala, Señor. Gracias, Señor, porque estamos con vida, Señor, porque contamos con salud. Oh Señor Jesús, llénanos de esta noche de ti, de tu palabra, Señor Jesús, porque queremos encontrar ese misterio, Señor, que hay en tus escrituras, Señor Jesús. Ese legado que dejaste para los hombres, Señor. Esa obra literaria compuesta solamente para los hombres, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, veníamos hablando en la lección pasada que cuál era el origen de la Biblia, ¿no? Aprendimos mucho cómo está compuesta la Biblia, para quienes fueron escritos la Biblia. Pero ahora como lo que queremos saber ahora es para qué sirve la Biblia, o sea, cuáles son las funciones de la Biblia. Y esa es la lección del día de hoy. Sí, estamos en la lección número 5 y nos habla sobre las funciones de la Biblia. Porque la Biblia lo vimos que es el libro más importante de la historia. ¿Sí? Y por eso debemos desechar todo lo que no nos sirve, todo lo que no sea eh, alimento para nosotros, espiritualmente debemos desecharlo y sí debemos alimentarnos de su palabra, ¿sí? Entonces, como primera función, vemos el día de hoy que es dar testimonio de Jesús, ¿sí? Dar testimonio de Jesús. La palabra nos enseña que eh, toda la Biblia en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús, todo señalaba a Jesús. Entonces, por eso vamos a leer Juan 5:39. Dice, ustedes estudian las escrituras a fondo, pero piensan que en ellas les da la vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. ¿A quién les estaba diciendo estas palabras? A un grupo de judíos que lo estaban señalando, que lo estaban acusando, ¿sí? Pero ellos estudiaban todas las escrituras, pero no se habían dado cuenta que todas las escrituras señalaban al Cristo, al Salvador. Y en ese momento el Cristo mismo estaba parado frente a ellos y no lo habían reconocido como Cristo, ¿sí? Estudiar las escrituras no está mal, o sea, cualquier persona lo puede hacer, pero debemos buscar al que está en las escrituras, porque se nos puede volver conocimiento. Digamos, si un filósofo coge la palabra, coge la Biblia y la lee completamente, efectivamente puede aprender muchas cosas, puede- pero si no busca desde su interior de que sea de Dios, entonces eso se va a conocer, se va a volver es conocimiento, más no se va a volver espíritu y vida como que es lo que quiere el Señor. Digamos, también hay un ejemplo que las personas siempre tienen el velo espiritual, un velo que no les deja ver las escrituras. Inclusive el mismo Jesús, después de que murió, él estaba caminando entre los hombres, habían dos discípulos que iban caminando y estaban discutiendo sobre las cosas del Señor. Entonces, leamos ese versículo que está en Lucas capítulo 24, versículos 18 y 19. Dice, entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿A quién le estaban diciendo esto? A Jesús. Se lo toparon y dijeron, oye, pero tú eres la única persona que no se ha enterado de la noticia. Entonces dice, ¿qué cosas? Preguntó Jesús. Dice, las cosas que sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Entonces, veamos que el mismo Jesús estaba hablando con ellos y ellos no identificaron a Jesús. Por eso mismo en la palabra del Señor, si nosotros estamos leyendo la Biblia y no identificamos al Salvador, pues no lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces en el versículo 25 nos dice, entonces Jesús les dijo, qué necios son, les cuenta tanto creer lo que los profetas escribieron en las escrituras. Entonces sí que todos los profetas habían señalado al Cristo y como en la palabra había dicho que el Cristo iba a morir y que iba a resucitar, iba a caminar entre los hombres. Estaba pasando eso y ni siquiera podían creer en las escrituras. Eh, ese pasaje lo podemos ver en Lucas 24, 13, 32, para que lo lean en sus casas. Sí, todo eso muestran cómo Jesús estaba hablando con esos discípulos, ¿sí? Bueno, entonces por eso debemos buscar al Señor siempre que vamos a tocar la palabra.
¿sí? Para que no nos queden conocimientos, sino que podamos disfrutar de sus riquezas, ¿sí? Porque una exhortación y una reprensión por parte de Jesús por no creer en lo que estaba en las escrituras. Les estaba diciendo, ustedes no creen lo que está en las escrituras, por eso nosotros debemos creer en lo que está en la palabra. Eso nos lo refuerza con Juan 5:40, que dice, sin embargo ustedes se niegan a venir a mí para recibir esta vida. ¿Sí? O sea, toda la palabra del Señor es vida y sin embargo ellos, ellos o en general todos nosotros en algún momento no recibimos la palabra del Señor como vida. ¿Sí? Por eso otra de las funciones que nos da la Biblia es hacer al hombre para ser sabio, para salvación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Salvación de qué? De la perdición eterna. ¿Sí? Por eso debemos saber presentar el mensaje de salvación. Para eso nos está enseñando la palabra, para que nosotros nos instruyamos y para poder presentar, para poder hacer también este tipo de material para que todos entendamos cuál es el mensaje de salvación. Sí, porque un hombre solo no puede, el hombre no solo no es sabio para entender las escrituras, por eso se necesitan de los profetas, de las personas que están instruidas en su palabra para que por nosotros podamos entender el mensaje, ¿sí? Porque la palabra del Señor dice que no hay ni un solo hombre bueno, ¿sí? Porque muchas personas creen que por ser buenas personas, por hacer obras de caridad, ¿sí? Por hacer lo correcto, por llevar una vida ética, creen que tienen la salvación asegurada. Pero la salvación no está en esas cosas. La salvación viene por Cristo y por creer en el Hijo de Dios, que es el Señor, ¿sí? Porque si nos creemos que somos buenos, pues revisemos los 10 mandamientos y miremos qué tan buenos somos, ¿no es cierto? Entonces, lo que necesitamos es conocer el plan de salvación del hombre. ¿Cómo lo conocemos? Por medio de su palabra, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo en segunda de Timoteo 3:15, que nos dice, desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, de las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Cuáles escrituras se refería en este versículo? Leamos en 2 de Timoteo 1:5 nos dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre, Eunice, que y sé que esa fe sigue firme en ti. O sea, esa fe que tuvieron la abuela se la transmitieron a Timoteo, ¿sí? Es la misma palabra del Señor, o sea, la vida del Señor fue transmitida. Por eso le estaba diciendo esto el apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? Por eso la función de la palabra es hacer al hombre sabio para la salvación. Leamos Romanos 1:2, nos dice. Dios prometió esta buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? O sea, la buena noticia es la palabra, es la salvación. ¿Sí? Por medio de los profetas era un mensaje de salvación. Él siempre ha querido y quiere salvar a todos, no quiere que ninguno se pierda. ¿Sí? Ya no, nosotros tenemos que recibir la salvación y las promesas de Dios. Por eso en Romanos 1:16 nos dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia, o sea, del Evangelio. Esas son las buenas nuevas para esta era y para todas. Dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, pues es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. ¿Sí? O sea, esta palabra en acción es salvación para las personas. Por eso nosotros estamos aprendiendo de su palabra para poder contribuir en la obra del Señor para la salvación de las personas, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando nosotros creemos en la palabra, creemos en el Señor? Nosotros entramos en un proceso de regeneración, somos regenerados. ¿Por qué? Porque recibimos la vida divina en nuestro interior, ¿sí? Por eso el apóstol Pedro también dijo en Primera de Pedro 1:23 dice, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Entonces vemos acá que la vida se siembra en el nuevo creyente, esa vida del Señor cuando creemos
ya queda sembrada, ¿sí? Ahora que toca empezar a regar. ¿Cómo la regamos? Yendo a, escuchando, leyendo la palabra del Señor, ¿sí? Ahí es cuando la empezamos a regar. Por eso la palabra es viviente y permanente, o sea, siempre permanece, o sea, entra en nuestra vida y siempre permanece en la palabra, ¿sí? Porque, ¿qué hace la palabra? Hace al necio sabio para salvación. Las personas que no creen dónde están antes están en perdición, ¿sí? No han sido salvadas, no ha entrado la vida de Dios en ellos, ¿sí? Por eso otra función de la Biblia es alimentar espiritualmente. ¿Qué es un alimento espiritualmente? Si lo vemos en nuestras vidas, nosotros, nuestro cuerpo físico, nosotros nos alimentamos, ¿sí? El cuerpo necesita la alimentación. Si nuestra alimentación es poca, ¿qué pasa? Nos debilitamos, ¿sí? Pero si es y si la alimentación es mala, o sea, tenemos malos hábitos de alimentación, pues producen enfermedades, ¿sí? Daña el cuerpo, ¿sí? Pero si es una alimentación saludable, ¿qué sucede? Sí, estamos en buena forma, tenemos fuerza suficiente para enfrentar al día a día. Así también es el hombre es una parte física y una parte espiritual. En esa parte espiritual es la que nosotros debemos alimentarle. ¿Cómo la alimentamos? Por medio de la palabra. ¿Cómo es que la vamos a alimentar? Si nosotros nos alimentamos poco con la palabra, nos ocurre lo mismo. Somos débiles en la fe, ¿sí? Si nos alimentamos una mala alimentación, o sea, es decir, que estudiamos libros espirituales o otro tipo de ideología, pues, ¿qué va a producir eso? ¿Sí? Que vamos a caer en enfermedad porque no es la palabra saludable. Pero si cogemos el alimento saludable, que es la Biblia, ¿qué vamos a estar? Vamos a estar fortalecidos en la fe y vamos a poder soportar las tentaciones. Por eso, vean lo que le pasó a Jesús. Él conocía la palabra, él se alimentó de la palabra, él tenía fe y cuando fue tentado por el enemigo, ¿qué dijo él? Dice en Mateo 4:4, dice, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cuál es el alimento? La palabra de Dios. Sí, por eso esta es la palabra de Dios. Entonces, leamos también en Jeremías capítulo 15, versículo 16. Nos dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón. Porque yo llevo tu nombre, oh Señor Jesús, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Entonces vea lo que está diciendo Jeremías. Cuando descubrí tus palabras las devoré. ¿Qué hizo? Las digerió, se las comió todas las palabras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese era el gozo y la delicia en el corazón, ya estaban sembradas. Él estaba experimentando el gozo y la alegría del Señor. ¿Sí? ¿Dónde? En el corazón. Eso nos pasa a nosotros. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, sentimos ese gozo, sentimos esa alegría, porque es verdad, porque estamos recibiendo vida divina por medio de la palabra. ¿Sí? Por eso, digamos, y volvemos a los ejemplos del alimento, algunos nutricionistas dicen que ciertos alimentos son buenos, pero hay otros nutricionistas que también dicen, ah, no, estos alimentos no son buenos. Entonces, ¿a quién les vamos a creer? ¿Sí? Lo mismo pasa espiritualmente. Hay unos maestros que enseñan un tipo de doctrinas y otros que enseñan otras, pero ¿a quién le vamos a creer? No sabemos a quién le vamos a creer. ¿Por qué? Porque necesitamos ir a la fuente, ¿sí? A la fuente de la sabiduría, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la fuente, leemos la palabra, el Espíritu mismo nos ayuda a discernir qué persona está predicando la buena noticia, como está en la Escritura, sin añadiduras ni haciéndola a conveniencia propia. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que tener ese alimento, esa comunicación con el Señor. Pero siempre que vayamos a la palabra, siempre vayamos, tenemos que experimentar de su Espíritu, ¿sí? O sea, ir, tocar el Espíritu del Señor, decirnos que nos alumbre y que nos quite el pelo para poder leer la palabra y que nos alimentemos de su palabra, que es la vida divina. ¿Sí? Pues, digamos, el apóstol Pedro también hablaba del tomar la palabra, o sea, beber la palabra. ¿Dónde lo dice? En Primera de Pedro 2:2 dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ¿sí? Entonces vea lo que está diciendo el apóstol Pedro ahí, que deseemos esa leche espiritual no adulterada, ¿sí?
o sea, que tomamos la palabra limpia, eso es la palabra limpia, por eso nosotros cada vez que leemos la Biblia nos alimentamos limpiamente de su palabra, ¿sí? Porque no es una leche con alguna mezcla, sino ninguna añadidura, sino es una leche espiritual para nosotros, ¿sí? ¿Y qué nos da esa leche? Como un bebé, nos está dando alimento, nos está dando un crecimiento de qué? No físicamente, bueno, también va de la mano, pero nos está alimentando espiritualmente, por eso debemos alimentarnos de la palabra del Señor. Otra función que nos habla es preparar al hombre de Dios para toda buena hombre, para toda buena obra. Por eso vamos a leer 2 Timoteo 3 16 17 que Pablo le va diciendo al apóstol Timoteo, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarlos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Sí? Y el 17 dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que toda buena obra se haga. Entonces, ¿para qué la está usando el Señor? Para preparar y para capacitar, ¿sí? Veamos primeramente en el versículo dice, ¿quién es un hombre de Dios? Cuando uno quiere saber quién es un hombre de Dios, es alguien que vive a Dios y que le sirve a Dios. Por eso nosotros debemos pedirle al Señor siempre, ¿sí? Que tengamos ese deseo de ser un hombre de Dios, de servirlo, de vivir a Dios. El Señor quiere que nosotros sepamos para qué escribió la Biblia, para qué escribió la palabra del Señor. Él la escribió para qué. Vamos a leer Romanos 15:4. Dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan todas las promesas de Dios. ¿Para qué? Para darnos esperanza. ¿Sí? Nos están dando esta esperanza. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Sí? Para que nos ayuda a corregirnos, nos enseña y nos da una esperanza. Para eso fue escrita la palabra del Señor. ¿Sí? Por eso nosotros debemos trabajar la palabra de Dios en nuestro interior, no leerla y no practicarla, sino leerla y vivirla. ¿Para qué? Para toda buena obra, ¿sí? Y para llevar a Cristo a los hombres, porque es poder de Dios para salvación y para pues, transmitir la buena noticia. Otra de las funciones de la palabra del Señor es iluminar a los hombres. ¿Qué se entiende por iluminar? Algo que está oscuro, ¿no es cierto? Sí, porque si lo vemos en la historia, la misma historia lo pueden verificar que hubo una etapa de 1000 años en la oscuridad. ¿Cuál es la etapa? ¿Cuál fue esa era de los 1000 años cuando la iglesia ocultó 1000 años el evangelio, ocultó la palabra? O sea, es tan fuerte que donde no está el evangelio hubo una era de oscuridad y está reconocido y pues si quieren investigar más lo pueden buscar la era de las tinieblas. ¿Sí? O sea, para nosotros sabemos que donde no está el evangelio, donde no está la palabra, están en tinieblas. Hay tinieblas, ¿sí? Porque cuando falta la Biblia, pues falta la luz, ¿sí? ¿Y qué pasa con la sociedad cuando falta la luz? Se vuelve oscura, se vuelve tenebrosa. Y por eso la palabra del Señor nos dice, en Salmo 119, versículo 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La palabra es una lámpara que guía mis pies, ¿sí? Que está guiando mis pies, o sea, por donde cuando nosotros vamos a caminar, nosotros no podemos caminar a oscuras. Nosotros necesitamos ver para dónde vamos, ¿sí? Porque si no tenemos la palabra del Señor, vamos a caminar a oscuras. Y Pedro nos dice en la segunda carta, nos dice, capítulo 1 versículo 19 dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta el día que amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Entonces, aquí Pedro cómo está colocando la palabra del Señor como una antorcha, ¿por medio de quién? De los profetas. O sea, cuando nosotros nos están dando una palabra profética, nosotros debemos escucharla,
¿sí? Porque esa es una luz que nos está alumbrando el camino hasta que Cristo, que es la estrella de la mañana, brille en el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Leamos Romanos capítulo 13 versículo 2 dice, la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran su ropa sucia y póngase la armadura resplandeciente de la vida recta. ¿Qué nos está diciendo acá? Que el fin de los tiempos ya estamos en los fin de los tiempos, en cualquier momento amanece, ¿sí? Por eso quitémonos de toda esa ropa y alimentémonos de Dios, alimentémonos de Jesús y de su palabra, que es lo que necesitamos, ¿sí? Porque pues es claro que el mundo ahorita está tenebroso, siempre ha sido tenebroso, ¿sí? Como lo dice en segunda de Corintios 4:4. Dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado de la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden ese mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, si ve, o sea, ese velo está en las personas que no. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo que es Satanás, ¿sí? Le ha puesto el velo, ¿sí? Y cuando hay un velo, ¿qué hay? Oscuridad, ¿sí? Cuando entra la palabra del Señor, porque el creer viene por la fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahí ya hay luz, una luz en nuestras vidas. Por eso siempre debemos orar la palabra del Señor, para que el Señor se nos muestre como la vida. ¿Y cuáles son los resultados? Vamos a obtener la vida del Señor, vamos a obtener su sabiduría, ¿sí? Vamos a obtener, eh, vamos a obtener la sabiduría para la salvación, ¿sí? Vamos comamos esta palabra con alegría, comámoslas ¿sí? Cada vez que lo leamos, alegrémonos en el Señor, porque esas son las buenas nuevas, por eso lo llaman buenas nuevas, la buena noticia, ese es el Evangelio, ¿sí? Y somos preparados para toda buena obra y seremos iluminados día a día, que siempre vamos al Señor y el Señor está con nosotros cada vez que lo llamamos, cada vez que oramos, cada vez que tocamos su palabra. Amén, hermanitos. Jesús es el Señor.